Hola people, el otro día estuvimos en el vídeo, un par de vídeos anteriores, estuvimos viendo los compuestos oxigenados, ¿vale? Y pues, los alcoholes, los éteres, los aldehídos, etc. Entonces, quiero dejar eso ahí para hoy ver los compuestos nitrogenados, ¿vale? Es decir, en vez de con oxígeno, con nitrógeno. Una cosa que tenemos que saber antes es la diferencia entre el oxígeno y el nitrógeno, ¿vale? En química orgánica, el oxígeno tiene valencia 2, es decir, este tipo de estructura, ¿vale? El nitrógeno, sin embargo, tiene valencia 3, por lo tanto presenta 3 enlaces, ¿vale? Así que sabiendo eso, vamos a hacer como una especie de simetría entre los grupos funcionales del nitrógeno y los del oxígeno. En el caso de las aminas primarias, ¿vale? Se parecen mucho a los alcoholes. ¿Por qué? Por su estructura es, yo tengo el nitrógeno que está unido a una cadena de carbonos R. Recordad que R podría ser CH3 o un grupo etil o cualquier sea. Si el nitrógeno tiene valencia 3, pues le faltan 2 enlaces más, pues entonces NH2. 2 hidrógenos que suplen esos 2 enlaces. En el caso de los éteres, pues se parece mucho a las amidas secundarias y terciarias. Sobre todo las amidas secundarias. La secundaria es que el nitrógeno tenga pues 2 cadenas enganchadas, R y R'. Como tiene valencia 3, en el caso de los éteres, el oxígeno que estaba ahí en medio ya estaba completo, porque tiene valencia 2. En el caso del nitrógeno, le haría falta un hidrógeno, ¿vale? Que yo lo ponga como NH2 en el de arriba sin poner los enlaces, o que aquí le ponga N y el enlace, el hidrógeno, da igual, ¿vale? Es fórmula desarrollada o semidesarrollada, me da igual. Y en el caso de las aminas terciarias, pues en el caso de las aminas terciarias, no es que se parezcan los éteres, porque claro, los éteres tienen que tener 2 cadenas. Pero como el nitrógeno le sobra un hidrógeno por ahí, pues podemos formar una estructura en la que el nitrógeno esté enganchado a 3 cadenas, que esas serían las terciarias. Una R por aquí, una R' por aquí y una R2' por aquí. Lo de prima y 2' básicamente es que son cadenas distintas. O sea, pueden ser las mismas, pero podrían ser distintas también, ¿vale? Bien. Y ahora el siguiente grupo, las amidas, no hay que confundir aminas con una N con amidas con una D, se parecen mucho a los ésteres, ¿vale? Los ésteres, si los recordamos, lo pongo por aquí abajo, era COO o este grupo de aquí, este grupo éster. Pues en el grupo amida, ¿vale? Voy a poner en rojo aquí lo que voy a sustituir. Es muy parecido al éster porque tiene también el grupo carbonilo. Recuerdo que esto de aquí es un grupo carbonilo, pero no tiene este oxígeno de aquí, sino que evidentemente lo que tiene es un nitrógeno. Y claro, ese nitrógeno tiene 3 enlaces, ¿no? Pues entonces no tendrá solamente este, sino que tendrá también este. Dependiendo de ese tipo de estructura, de los enlaces que pueda tener el nitrógeno, vamos a poder tener aquí, por ejemplo, una cadena, o aquí otra cadena, o no tener ninguna de esas dos y tener hidrógeno, ¿vale? Entonces me salen estas estructuras. Esta sería la amida con 2 cadenas sustituidas en el nitrógeno, y esta de aquí será con una solamente sustituida. Entonces este de aquí tiene que ser un hidrógeno. Y si no tiene ninguna sustituida, pues también puede ser, ¿vale? Este compuesto de aquí, por ejemplo, en el que tengamos 2 hidrógenos y ninguna sustitución. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas amidas de nombres? Pues que igual que las aminas eran primaria, secundaria y terciaria, por la cantidad de veces que quitábamos hidrógeno y metíamos una cadena, esta de aquí será primaria porque el nitrógeno nada más que tiene el grupo carbonilo enganchado, ¿vale? Y el resto son hidrógenos. Esta de aquí será secundaria porque tenemos una sustitución aquí y otra sustitución aquí. Este hidrógeno es lo único que me falta. Y esta evidentemente pues terciaria porque tenemos todos los grupos enganchados y ningún hidrógeno,
¿vale? ¿Qué es lo que cambia eso? Pues lo que cambia es la forma de nombrarlo, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a seguir primero con la estructura. Ya hemos puesto aquí, ponemos aquí abajo, para que veáis que las estructuras son estas de aquí, que ahí no me caben. Después me quedan los nitrilos, que son compuestos nuevos, ¿vale? No tienen parecido con los de oxígeno. Y los grupos nitro. Lo importante de los nitrilos, pues es básicamente que una cadena R se engancha a un carbono y este carbono está enganchado triplemente a un nitrógeno. Es decir, ese nitrógeno de ahí ya no tiene más enlace para unir, por tanto, hidrógeno no hay. Por tanto, la estructura siempre tiene que tener este triple enlace nitrógeno-carbono, que evidentemente ese triple enlace, cuando yo vaya a nombrar un nitrilo, no se localiza. ¿Por qué? Porque no es entre un carbono y un carbono. Cuando yo cojo y le dé el nombre del nitrilo, ya ahí se sobreentiende que tiene que ser un carbono enlazado triplemente a un nitrógeno, ¿vale? Por último, los grupos nitro, que es siempre RNO2, ¿vale? Siempre me he encontrado en todo mi año de profe que se confundía mucho estos dos subgrupos, los grupos nitrilo y los grupos nitro. Entiendo que será por el nombre, ¿vale? Que es parecido. No tiene nada que ver, ¿vale? Aprenderse bien las estructuras, porque uno es una cosa y el otro es otra. Una curiosidad de los grupos nitro es que siempre son sustituyentes. Es decir, como los halógenos, básicamente, ¿vale? Siempre son sustituyentes. Los nitrilos, sin embargo, no, puede estar de sustituyente o puede estar de grupo funcional principal, dependiendo de con lo que esté dentro del mismo compuesto. Por ejemplo, si se encuentra con un ácido, que ahí es como siempre vemos los grupos funcionales como secundarios, pues actuará como secundario, ¿vale? Ahora vamos a ver los nombres como grupo funcional principal de cada uno de ellos. Pues en el caso de las aminas primarias, ¿vale? El nombre siempre es acabado con la palabra amina. Es decir, siempre sería el número de carbono del alcano, acabado con la palabra amina. Por ejemplo, pues etanamina, propanamina, butanamina, etc. Eso quiere decir que la amina sigue siempre este tipo de estructura, ¿vale? Por tanto, se encuentra al final, ¿ok? Es un extremo. ¿Y de la secundaria y de las terciarias? Pues las secundarias tienen una forma de nombrarla que es muy parecida a la de los éteres, porque como tienen el mismo tipo de estructura, pues lo mismo. Haríamos sustituyente 1, sustituyente 2 y después, todo esto sería la parte de los sustituyentes, la palabra amina. Un ejemplo característico, pues por ejemplo sería butil, etil, amina, ¿vale? Ahora después haremos un par de ejemplitos aquí. ¿Y las terciarias? Pues con las terciarias la cosa se complica un pelín. Y es que tenemos que coger una de las partes como cadena principal. Y las otras partes las vamos a tratar como sustituyente. De tal manera que la estructura va a ser parecida a la de la amina primaria. Por tanto, vamos a tener número de carbono del alcano acabado con la palabra amina. Pero evidentemente aquí tendremos unos sustituyentes. Pero esos sustituyentes no están enlazados a un carbono, entonces no se le puede poner un localizador. Porque, claro, el localizador era, decían que el carbono estaba enganchado. ¿Cómo se localiza algo cuando está enganchado al nitrógeno? Pues muy fácil, dándole la N sustitución. Es decir, esta N sería como el número, el 1. 1 metil, 2 metil. Pues si decimos N-metil, significa que una de estas dos es un grupo metil, ¿vale? Puedes decir N sustituyente 1, después N sustituyente 2,
número de carbono, amina, ¿vale? Y ahí estaremos hablando de las aminas terciarias. Las amidas, pues como las amidas funcionan como los, repito, ésteres, pues entonces su manera de nombrarlo va a ser parecida. Lo único que, bueno, voy a poner aquí abajo mejor. Si yo tengo una que sea primaria, una que sea secundaria o una que sea terciaria, voy a ponerlo por aquí, primaria, secundaria, terciaria, pues claro, varía la forma de nombrarlo, porque yo tengo estos grupos que van a ser n sustituyentes. Sin embargo, aquí no tengo, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poner la forma de nombrar los normales, las primarias, ¿vale? Esto de aquí, que será número de carbono del alcano acabado en la palabra amida. Vamos a terminar el vídeo aquí y en el siguiente vídeo explico las amidas, ¿vale?